paz y no encuentras coraje para continuar. Cuando otra vez perdí la dirección, Dios envía ángeles para ayudar. Él bien sabe y conoce. A depositar su Santo Espíritu. Amén. Gracias a cada una de ustedes por su presencia en esta plataforma. En esta noche quiero mencionarles el título de este tema que diseñé: lo que deben celebrar las familias cristianas. Saben, hay muchas celebraciones en el mundo actual. La pregunta es, ¿será que nosotros como cristianos debemos participar de todas esas celebraciones? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será que de todas podemos participar los cristianos? Quiero decirles en esta hora que solo podemos participar, nos debemos permitir participar de aquello que Dios ha establecido en su santa palabra. Lo que Dios ha permitido, eso es de lo que nosotros debemos participar. Si en el mundo hoy usted pregunta, ¿qué se celebra? Las personas inmediatamente le van a decir Halloween. Pero no solo ellos, porque hoy también existen profesos cristianos que están participando de esta celebración, y algunos quizás por curiosidad, ¿sí? Porque a lo mejor piensan que no hay nada malo en tomar participación de esta fecha, de esta actividad o de esta fiesta. Algunos otros quizás piensen que vamos un ratito solamente, vamos a pasar allí como por estar con la familia, ¿no? Con los niños, porque quieren complacer a sus familiares, a sus amistades, y también se hacen partícipes. La pregunta es, ¿qué trae esta fiesta en realidad? ¿Sabe algo? Lo que trae esta fiesta son tragedias. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Lo que están abordando los diferentes medios de comunicación, ¿cierto? De que vimos una noticia donde dice que asciende a 154 los fallecidos en la trágica estampida que se dio durante Halloween. 132 heridos, y estamos hablando que 36 de ellos están en estado crítico. Mire qué terrible, qué tragedia. Esto fue en Corea del Sur, lo mencionó una hermana hace un momento cuando ella estaba dando su agradecimiento, su testimonio. Y entonces ahora los líderes cristianos de Corea del Sur están pidiendo oración por su país en medio del dolor por esta fatal estampida. Se están uniendo los cristianos para orar. ¿Por qué? Porque como la hermana Ceci estaba mencionando al principio, necesitamos más oración. Y Dios guía todo tan perfecto. La hermana Sandrita entonces traía esa alabanza. Tienes que orar. La invitación en este tiempo para todo hijo de Dios es a orar ahora más que nunca. Si antes orábamos, ahora lo tenemos que hacer con mayor vehemencia, con mayor deseo, con mayor anhelo en nuestro corazón. No lo dejemos a un lado, no dejemos la oración, porque dependemos de la dulce oración. Y durante estas fiestas, sabe también qué está pasando, ¿verdad? Que muchas personas le restan importancia, pero se dan muchas desapariciones de niños. ¿Sí? ¿Ha escuchado esto también? En días pasados en Colombia se dio a conocer una noticia muy lamentable de un niño que desapareció, y cuando fueron a investigar y se dieron cuenta de que aquí los padres, la madre, los tíos, la familia estaba involucrada en la desaparición de este niño. ¿Por qué razón? Porque ellos pertenecen a este tipo de religiones satanistas. Entonces alguien dio la voz de alerta, y de esa manera pudieron capturar en Colombia a estas familias involucradas. El niño está desaparecido actualmente. Yo creo que
debe estar muerto. Solo Dios sabe, pero hasta aquí no ha aparecido. Y lo que pasa con este tipo de personas cuando pertenecen a estas sectas satánicas, todo esto, lo que lleva es a realizar ritos satánicos, ¿sí? Estos rituales donde los niños, donde los animales también desaparecen. ¿Por qué razón? Porque ellos ya tienen todo planificado para hacer sus rituales y demás, entonces necesitan de niños, necesitan de animales para llevar a cabo todo esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué no deberían los cristianos celebrar Halloween? Porque deben conocer, ¿sabe qué? El trasfondo de esta celebración. Cada persona, cada hijo de Dios debe conocer el trasfondo. Yo me tomé el tiempo para traerles a ustedes brevemente lo que dice esta noticia del mundo cristiano. A muchos les gusta el Halloween, pero no conocen sus orígenes y su historia, no lo conocen. Y es necesario saber de qué se trata. ¿Sabe por qué dice la nota? Porque están adorando a las tinieblas de manera indirecta. Para aquellos que dicen, no, no hay nada inofensivo en esto, ¿verdad? Entonces, para los cristianos, el Halloween suele ser usado por los satanistas y por estos grupos espiritistas para hacer su trabajo, pero con el reino de las tinieblas, porque allá es donde ellos están sirviendo al reino del enemigo. Y la realidad es que es muy cierto, porque a lo largo de los años nosotros hemos visto cómo diversos satanistas lo han comprobado cuando han decidido abandonar ese mundo oscuro, pero no solo por ellos mismos, sino porque han sido sostenidos por la gracia de Dios y el Señor les ha dado la oportunidad de salir de allá para formar parte de su reino. Ahora ellos están testificando todo lo que Dios ha hecho en ellos y por eso ahora ellos están dando una voz de alerta al mundo para que las familias puedan crear conciencia y no permitan de ninguna manera que sus niños tomen participación de estas fiestas, no lo hagan, no lo permitan. No obstante, esta festividad, así como muchas otras, tiene una historia y un origen que muchos no conocen y que a su vez ayuda a comprender lo que está detrás de ella. Y se cree que esta es la temporada más tétrica, más peligrosa, más oscura del año. Y la verdad es que sí es así. Es una temporada muy terrible. Y si usted quiere conocer al respecto, si usted quiere informarse, quiere ayudar a proteger a sus hijos, a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, entonces usted debe acercarse a la verdad a través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios específicamente dice que nosotros no debemos tomar participación. Y yo quiero leerles brevemente lo que en una cita ustedes pueden leer, por favor, libro de Deuteronomio capítulo 18, versos del 10 al 13, ustedes pueden leerlo en casa. Allí se declara que no se debe ni se debería hallar en ti ni en mí nadie que haga pasar por el fuego a su hijo o a su hija, nadie que emplea adivinación, practicante de magia, ni que busque agüeros, ni hechiceros, ni uno que ate a otros con maleficio, ni nadie que consulte a un medium espiritista o a un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos. ¿Será que la Biblia nos está advirtiendo, mis hermanas? Claro que nos está advirtiendo, porque todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová, es abominación. Y causa de estas cosas detestables, Jehová tu Dios va a expulsarlas delante de ti. Eso dice Deuteronomio. Debes resultar exento de falta con Jehová tu Dios. En otras palabras, si lo resumimos así, no nos metamos en un terreno tan peligroso como ese, porque es el terreno del enemigo. Hoy muchos que están allá adentro rindiéndole homenaje, tributo, adoración, ¿sabe cómo iniciaron, verdad? Por algo que parecía ser insignificante. Alguien pudo haberlos invitado a una de estas celebraciones y no pasa nada.
No te preocupes, solo vamos a festejar. Es algo sencillo, atractivo, te vas a divertir. Y Satanás muestra todo de una manera tan atractiva, pero allí mismo entonces muchos quedan cayendo y se quedan enredados en esa trampa del enemigo. Eso es muy peligroso, mis hermanos, es terrible. Pero sí hay algo que hoy nosotros deberíamos recordar. ¿Saben ustedes qué es verdad? Porque le he preguntado a muchos miembros de iglesia, ¿qué deberíamos recordar hoy 31 de octubre nosotros como adventistas del séptimo día? Porque se nos ha dejado este legado, se nos ha traspasado un legado. Entonces hoy deberíamos recordar que en esta fecha se están cumpliendo 505 años de qué cosa? El Del momento Martín, histórico de... Martín Lutero a clavar Martín las Muy bien, 95 tesis. Tesis. amén, la reforma protestante. Entonces Mm. ya son 505 años de ese momento histórico que los historiadores señalan como el inicio de la reforma protestante. Así que cuando nosotros escuchemos que el 31 de octubre se celebra Halloween, nosotros como adventistas del séptimo día deberíamos estar bien claros y decir no, hoy para nosotros. Sencillamente la celebración o la fecha tiene otro significado, porque nosotros estamos recordando un momento histórico que da inicio la reforma protestante y eso debemos enseñarles a nuestros hijos. Que ellos queden claro en su mente y en su corazoncito que hoy es un día diferente, que no es el día para estar allá repartiendo confites de casa en casa, sino que le vamos a dar esta enseñanza que nosotros aprendimos ya como adultos, que el 31 de octubre de 1517, un monje agustino de esa orden llamado Martín Lutero, recuerdan ustedes lo que clavó en la puerta de una iglesia, ¿verdad? Allá en la capilla de Wittenberg. Él entonces clavó allí las 95 tesis. ¿Por qué? Porque esto era contra la venta de indulgencias. Es una invitación pública a discutir ese tema. Martín Lutero estaba muy claro en ese momento de lo que estaba haciendo, porque él no estaba solo, estaba acompañado por el Señor, su guía, el Santo Espíritu, le estaba llevando a que hablara sobre esto, lo importante que es decirle a las personas la verdad. Y las 95 tesis, de paso, fueron publicadas en varios idiomas, ¿saben? Fueron leídas por toda Europa y nosotros ya conocemos el resto de la historia, porque también lo hemos leído, ¿no? Recuerdan ustedes que también nosotros tenemos mucho conocimiento a través de una gran obra de la escritora Elena de White, El conflicto de los siglos, cuando ella habla acerca de estos hombres que dieron inicio a esta gran reforma protestante, que de hecho trajo un despertar y una nueva perspectiva espiritual para una sociedad que en la Edad Media no tenía acceso a la Biblia. Entonces, ¿recuerdan ustedes cómo se encontraban ellos? En completa, ¿qué? Tinieblas. ¿Y saben por qué, mis hermanas, en esta noche quiero hacer énfasis en eso? Porque la palabra de Dios tiene un texto sagrado tan maravilloso en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 105, que nos dice, lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Entonces, ¿qué es nuestra Biblia? Una lámpara. Una luz. ¿Sí? Es la luz, alumbra, pero hay un texto del gran apóstol Pedro que yo quiero que me acompañen a buscarlo en esta noche, la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y leemos entonces lo que dice el verso 17, ¿les parece? Capítulo 1, verso 17, segunda carta del gran apóstol Pedro. Mira lo que dice allí el apóstol. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Dónde? En vuestros corazones. ¡Qué bendición! Tenemos una palabra profética muy segura. Es una bendición tenerla con nosotros, como una antorcha que nos va alumbrando, nos va iluminando en el lugar oscuro. Es importante entonces porque hablando acerca de ellos en la Edad Media que no tenían acceso a la Biblia, su influencia en este caso
no fue restringida solo a los estados alemanes y al territorio europeo, sino que esto traspasa las barreras geográficas y culturales, siendo fundamental para el surgimiento de otras naciones como los Estados Unidos de América. Así que la reforma tenemos conocimiento que también tuvo implicaciones teológicas, éticas, económicas y sociales. Sin embargo, para nosotros como adventistas del séptimo día, la relevancia de recordar este 31 de octubre y celebrar los 505 años de la Reforma tiene que ver con nuestra identidad y misión. No lo olvidemos, tiene que ver con nuestra identidad y ¿qué más? La misión que tiene cada hijo de Dios. Y de paso, ¿cuál es la misión de la iglesia? Según lo que expresa el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, nos dice claramente que la misión es ir y hacer ¿qué cosa? Discípulos. Vamos a ir y hacer discípulos, dice la Escritura. Entonces, somos continuadores de este movimiento en lo que se refiere al rescate de la centralidad de la Biblia en la experiencia de la iglesia. Por eso la palabra profética más segura nosotros tenemos que darla a conocer al mundo. Tenemos que iluminar al mundo. ¿Por qué razón? Porque el mundo está envuelto ¿en qué? En tinieblas. Este mundo está muy oscuro, muy tenebroso. Y esta noche más aún con todas esas festividades. Yo sé que ustedes allá en los Estados Unidos quizás lo sienten más, ¿verdad? Porque allá como que la connotación a estas fiestas es como mucho más grande o más profunda para las personas que toman participación, pero asimismo es mucho más delicada. Porque ahora en la noche ustedes empiezan a ver y a correr las noticias y vayan viendo mañana y pasado todo lo que va saliendo entonces, si ustedes se dan cuenta, cuáles fueron los resultados de haber formado parte de estas celebraciones, de haber participado. Entonces nosotros como adventistas también compartimos y afirmamos los principios fundamentales de la fe cristiana. ¿Cuáles son esos principios? Los vamos a ver en breve, porque nosotros nos consideramos herederos de la Reforma Protestante y cuando consideraremos el movimiento o cuando consideramos el movimiento de la Reforma del siglo XVI, necesariamente nosotros nos detenemos en la figura de ¿quién? De Martín Lutero, ¿sí? Que está ligado a este movimiento reformador con este personaje histórico que ambas historias se confunden entre sí, de modo que en ocasiones la historia de la Reforma es la historia de Lutero y la historia de Lutero se confunde con la historia de la Reforma, ¿sí? Pero Lutero fue sin duda un gran hombre de Dios, un instrumento divino que Dios lo utilizó para llevar a cabo lo que ha sido un movimiento tan importante de la historia de la iglesia como ha sido hasta hoy la Reforma Protestante. Sin embargo, nosotros debemos reconocer que Dios colocó un tesoro, su tesoro en un vaso de barro, para que de él siga siendo la excelencia y el poder. Porque es que nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios, no somos nada más. Solo somos sus instrumentos. El único que merece la honra, la gloria por la eternidad es nuestro Dios y alabamos su santo nombre por ello. En la opinión de la escritora Elena de White, la influencia de Lutero no solo iluminó a la iglesia, saben ustedes, mis hermanas, sino al mundo entero. El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la luz de una fe más pura fue Martín Lutero. Y fue Lutero el hombre de su época. Por su medio, él realizó Dios una gran obra. Esto lo dice el Conflicto de los Siglos en la página 113. Cuando usted lo lee detenidamente se da cuenta la gran obra que realizó Martín Lutero, guiado directamente por Dios, por su Santo Espíritu, siendo instrumento en las manos de él. Así que por eso recordar los 505 años de la Reforma significa por encima de todo que nosotros vamos a reafirmar los fundamentos bíblicos redescubiertos y enseñados por Lutero y los demás reformadores. Lutero, cuando clava estas 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, la protesta principal de estas tesis era la venta de indulgencias. ¿Recuerdan ustedes lo que se hacía, verdad? Y se estaban aprovechando del pueblo, ¿sí? Y entonces Lutero estaba viendo todo aquello y el Señor le reveló
cómo debía conducirse y qué debía hacer. Y entonces allí se pagaba una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Y esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología de la Iglesia de Roma, porque era lo que ellos practicaban y lo que ellos enseñaban. Entonces, por esa razón, allí empieza todo esto a darse a conocer por Martín Lutero. Él comenzó con esa protesta y en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma. Culminó siendo un movimiento entonces transformador de la Iglesia y de toda la sociedad en general. Este movimiento fue el que se denominó la Reforma. Esto fue lo que se expandió los próximos años, los siguientes años, cruzando el océano y llegando hasta Norteamérica. Las verdades bíblicas que fueron redescubiertas por la Reforma cuestionaron y cambiaron el entendimiento de la salvación del hombre que se había enseñado durante la Edad Media, junto con toda la teología que había sido relacionada entonces al plan de redención. Y con el paso del tiempo, ¿saben? Se hizo necesario resumir todo ese nuevo entendimiento bíblico, pero de manera sencilla. Esto dio origen de manera muy sencilla. Usted lo va a recordar. Todo lo que hemos dicho solamente estamos recordando acá. ¿Está bien? Pero esto, de manera sencilla, es lo que nosotros debemos grabar siempre en nuestro corazón, en nuestra mente. Solo la Escritura. ¿Está bien? Las 5 solas, las cuales resumieron la teología propulsada por la Reforma. Solo la Escritura. La palabra de Dios, no lo olvidemos, y es lo que vamos a introducir en la mente de nuestros hijos. ¿De qué manera? Dándoles a conocer cada día directamente del Santo Libro esas enseñanzas. La palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Si usted quiere confirmar esto, que es solo la Escritura, entonces usted va a tomar en cuenta versículos del capítulo 1, versos 6 al 10 de Gálatas, ¿sí? Va a tomar en cuenta la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y la segunda carta del gran apóstol Pedro, capítulo 1 y el verso 3, solo la Escritura, también solo por Cristo, porque la salvación solo en Cristo se encuentra, excluyendo así otro camino para llegar a Dios. Muchos en esta tierra están pretendiendo que para llegar a Dios, usted primero tiene que pasar por ellos y ellos se vuelven mediadores o intercesores, pero nada de eso es cierto, porque Dios no ha dejado eso en su palabra. Él es el único mediador entre Dios y el hombre, la persona de Cristo, del Señor Jesucristo. Por eso, solo por Cristo, ¿sí? Usted puede confirmar en Juan 14:6 y también en el libro de Hechos, capítulo 4:12. ¿Usted recuerda lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4:12? ¿En ningún otro hay qué? ¿En ningún otro hay? Salvación. ¿Sí? ¿Alguien que me lo quiera leer brevemente, por favor? El libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Casi los versículos se los estoy mencionando solamente, pero detengámonos a leer este que es maravillosísimo. Hechos, capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice la palabra? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén y amén. En ningún otro hay salvación. Si usted cree que algún ser humano va a darle salvación y vida eterna, se ha equivocado, porque solamente Dios es el único que puede darnos salvación y vida eterna. Solo Amén. Cristo. Solo por gracia, la salvación, usted y yo sabemos que es un don de Dios, es un regalo que Él nos ofrece. Por tanto, es algo que el pecador recibe de manera inmerecida por gracia basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, su muerte y la resurrección. Y entonces, ¿qué dice la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 8? Por gracia sois salvos por medio de la fe. La hermana Sandrita tiene un canto también encaminado en esa dirección hermosísimo que hemos escuchado. También solo por fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por quién, por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir.
La carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9. Allí usted lo confirma, y en la carta a los Romanos, capítulo 3 y el verso 28. Y solo a Dios la gloria. Amén. El propósito de la salvación que recibimos, ¿sabe cuál es, verdad, mis hermanas, en esta noche? ¿Sabía usted cuál es el propósito de la salvación que recibimos? ¿Glorificar a quién? Glorificar a Dios. Poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Confírmelo. Carta a los Efesios, capítulo 1, versos 4 al 6, y la primera carta al apóstol Pedro, verso 9 del capítulo 2. Estas frases que nosotras acabamos de leer, esto es lo que representa el corazón de la reforma y resumen verdades centrales del evangelio. ¿Alguna de ustedes le gustaría repetir esas 5 que acabamos de mencionar? A ver, ¿quién se anima? Puede abrir su micrófono y entonces repetir esas 5 que acabamos de mencionar. Allí está representado el corazón de la reforma en esas 5 solas. A ver. Solo la escritura. Uh-huh. A ver, alguien más que me ayude. ¿Otra? Otra. Solo en Jesús, que fue el que la halló Ceci, Amén. solo él pudo ser digno. Amén. ¿Otra? Solo la gracia. Amén. Solo por gracia. ¿Otra? Solo No. por fe. Eso, solo por fe. Y la última que dijimos. Solo a Dios la gloria. La gloria. Amén. Solo Solo a por Dios fe. la gloria. No Solo a él la olvidemos gloria. entonces que estas frases representan, que dijimos, el corazón de la reforma y resumen verdades centrales del evangelio. Esas 5 frases que acabamos de considerar o recordar, los reformadores fueron los que llevaron a cabo una obra encomiable, de valientes. Sin embargo, ellos no pudieron descubrir todas las verdades que habían sido ocultas. Y otros después de ellos continuaron con esta labor, porque a través de los tiempos Dios ha seguido levantando hombres y mujeres también valientes. ¿Recuerdan ustedes a quién le pertenece el reino de los cielos? ¿Quiénes lo arrebatarán? Los valientes. ¿Está anotando usted? Entonces Dios quiere hombres y mujeres esforzadas y además que sean, ¿qué cosa? Valientes, valientes, que sean valientes, porque así Él va a usarnos para su honra y gloria y muchos podrán acercarse a su reino. Así que otros después han continuado esta labor descubriendo verdades que, así como la justificación por la fe, son vitales, tales como el sábado. ¿Sabe algo? Esta es la señal del pueblo de Dios. Y si hay una celebración que cada semana nosotros tenemos el privilegio de tomar participación, es el descanso semanal, el día de reposo, esa gran señal maravillosa para el pueblo de Dios, el Santo Sábado. Es una conmemoración que nos identifica como adventistas del séptimo día, y desde que se oculta el sol, ya nosotros empezamos con nuestro feliz sábado, enviarnos aquellas tarjetas virtuales, abrazarnos, aunque sea por la plataforma, pero cuando llegamos allá a la iglesia y vemos a nuestros hermanos y adorando al mismo Dios con un mismo sentir, con un mismo gozo, decimos, este es el pueblo de Dios. Nosotros nos identificamos porque esta es la señal del pueblo de Dios, aunque hay otros que dicen que es otro día, pero nosotros tenemos que tomar la actitud del gran apóstol Pedro. Más vale obedecer a quién, a Dios, antes que a quién, los hombres. Así es. Entonces el sábado debemos tener eso bien claro, pero recuerde algo, yo he estado diciendo a la hermandad donde soy invitada a predicar, que tomemos en cuenta algo, nadie puede dar lo que no posee. Si usted y yo no observamos el día de reposo como el Señor merece, ser adorado en su día y hacer el uso adecuado de esas horas santas, ¿cómo vamos a transmitir al mundo? De ninguna manera, porque no nos estamos relacionando con el Creador, no le estamos rindiendo el honor y la gloria que Él merece. Entonces tenemos que experimentarlo para que podamos compartirlo. ¿Saben otro tema también que la Iglesia Adventista del Séptimo Día domina y que durante estos días de escuela sabática he estado también repasando, estudiando, es sobre el estado de qué? De los muertos.
Y sabe algo, a mí me llena de tanto pesar también ver cómo México, este país donde están sucediendo tantas tragedias, tantas cosas tan delicadas, la celebración del Día de los Muertos para ellos es un gran acontecimiento, es una festividad impresionante. Han sacado películas, series y toda clase de cosas para dar o rendir honor a quién, a los muertos. Cada vez se van degradando más y más y más y se van hundiendo. Y entonces México está pasando terremotos y está pasando temblores y está preguntando qué pasa. Pero si la respuesta la tienen ellos, están desobedeciendo la ley de Dios, están pisoteando la santa ley y los juicios del Señor están cayendo. Eso es todo lo que está pasando en el mundo. Todo lo que vemos, esas tragedias, es los juicios de Dios están cayendo porque los hombres están pisoteando su ley. El Señor está viendo, está observando a la humanidad y está notando que su especial creación se ha degradado, que no le ama, que no quiere entregarse, que no quiere buscarlo. Y Él está haciendo un llamado ahora, que todavía hay oportunidad en tiempos de paz. El Señor está diciendo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadme en tanto que está cercano. Porque cuando vengan las pruebas más fuertes para el pueblo de Dios, que ya no vamos a estar en tiempos de paz, vamos a estar en tiempos de dificultad. Muchos desearán escuchar la palabra, muchos desearán que les hablen, pero ya no habrá quien les predique. Por eso los preparativos tenemos que hacerlo cuando, ahora que Dios nos está dando esa oportunidad y esa gran bendición y ese gran privilegio. Y la reforma aún no ha terminado, mis hermanas. Oremos para que el mismo Dios que levantó a Lutero, que levantó a Calvino, a Zwinglio y muchos otros, pueda continuar entonces también al control de su pueblo como hasta ahora y nos guíe hacia el reavivamiento y la reforma. ¿Saben algo? El pueblo de Dios necesita experimentar un reavivamiento y una reforma. Amén. Lo necesitamos. Amén. Ese reavivamiento, ese despertar de las facultades espirituales que están adormecidas. Esa reforma, ese cambio de hábitos, porque estamos siendo descuidados todavía como pueblo con algunas prácticas que no agradan a Dios. Tenemos que abandonar aquello y entonces decirle al Señor, por favor, tómame, hazme una vasija útil, ¿sí? Y ayúdame a hacer las cosas cada día que honran y glorifican tu buen nombre. Y ayúdame a transmitirle eso a mi familia, ayúdame a transmitirle eso a mis vecinos, ayúdame a transmitirle eso al mundo. Porque la gente necesita escuchar, pero no solo escuchar, sino ver. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el libro de Apocalipsis? No solo se trata de qué, de oidores, sino de hacedores de qué, de la palabra. ¿Está notando? Amén. Es importante, mis hermanas, en esta noche. Yo quiero que usted lea conmigo ya para despedir este tema. Una cita que es importante y de acá no nos podemos ir si no la mencionamos. Romanos 1:17. Vaya conmigo a la carta a los Romanos. Capítulo 1, verso 17. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí. Porque es un texto que nosotros debemos siempre de tener presente. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Sabe lo que eso significa, verdad? Que el justo no vivirá por confiar en sus propias obras y en sus méritos, sino por su confianza y su fe depositada en Dios, en su Amén. Padre Celestial, en su Creador, en su sustentador y en su Redentor. Por eso, mis amadas, en esta noche, yo quiero hacerles una invitación maravillosa. Y digo maravillosa porque es la palabra, es el Dios, el autor de ese santo libro, el que nos invita en esta hora a hacer los preparativos correspondientes con nuestras familias, hacerles esa invitación frecuente, constante, de invitarlos a orar, de invitarles a leer la palabra,
de invitarles a la iglesia, de invitarles a reflexionar por los tiempos que vivimos. ¿Sabe algo? Todos los días por mi carrera tengo que ver las noticias. Y sabe, cuando me meto a este mundo noticioso, es espantoso lo que estamos viendo. Porque las catástrofes están a la orden del día. Porque los asesinatos, los más crueles asesinatos también están a la orden del día. Desapariciones continuas y muchos acontecimientos que nos están diciendo Muertes en que la grupos. venida, perdón, muertes. Perdón, sí, no solamente iba a decir muertes en grupo, no solamente uno u otro, sino que en masa. Así es, mi hermana, en masas, muertes masivas. Todo esto lo estamos viendo y el Señor nos está diciendo, estas son las señales, esto es principio de dolores. Pero cuando veáis todas estas cosas, ¿qué dice la Escritura entonces? Erguid vuestras cabezas, porque vuestra Sí. redención está más cerca. Amén. ¿Verdad? Mis hermanas, anhelan ustedes ver el regreso del Señor pronto. Amén. Ya este mundo no nos ofrece nada. Aquí ya no hay nada por lo cual vivir, porque definitivamente ese planeta está contaminado con la maldad y el pecado. Y es un planeta que está siendo indiferente al llamado de Dios. Por eso es que la Biblia habla de que Dios tiene un remanente. Es un pueblo pequeño, es un remanente el que le sirve y es un remanente el que Él va a venir a buscar un buen día. Quiero Amén. agradecerles en esta noche por la comprensión de poder dirigirme a ustedes de esta manera. Quizás no fue la mejor porque en la condición en que me encuentro, pero para mí el tema es de gran bendición. ¿Sabe Amén. por qué? Porque podemos compartirlo con una esperanza de que Dios tiene su pueblo y nosotros formamos parte de él. Que el Señor les bendiga, les guarde y que cada día repose sobre ustedes su paz. Amén. Bendito Amén. sea Dios. Así Amén. sea.